Me quedé sola en la alcoba nupcial hasta el amanecer. La corona de fénix y el manto de novia escarlata me pesaban, y las velas de la boda, con forma de dragón y fénix, ya se habían consumido por completo. Mi esposo, el marqués de Dingbei, Chuyunzi, por fin llegó. Detrás de él estaba una mujer con la ropa desaliñada y el pelo recogido en un moño desaliñado, Wang Sure, la nodriza que cuidaba del hijo de su difunta hermana. Parecía arrepentido y dijo que la noche anterior lo habían obligado a beber demasiado, que se había desmayado en una habitación de invitados y que, a la tenue luz de las velas, había confundido a la nodriza Wang con la que había entrado para hacerle la cama. Minyue sí. Cometí un error, una tontería que cualquier borracho podría cometer, dijo. Antes de que sus palabras se desvanecieran, la nodriza Wang cayó de rodillas con un fuerte golpe, sollozando desconsoladamente. Tu sirvienta merece la muerte. Todo esto es culpa mía. No tiene nada que ver con el marqués. He arruinado la noche de bodas del marqués y de la dama. Cualquier castigo, ser vendida o ahogada en el estanque de lotos, lo aceptaré sin quejarme. Solo le ruego a la señora que no culpe al marqués. Lloró mientras miraba de reojo a Chuyunzi, representando su papel con una conmovedora sinceridad. Qué conmovedora obra sobre un amo leal y una sirvienta devota. Vestida con un brillante traje de novia rojo, la miré arrodillada en el suelo, luego observé a mi supuesto buen esposo a mi lado, con esa expresión de culpa y reticencia. Entonces hablé con voz tranquila, pero que resonó con claridad en toda la habitación. En ese caso, ahógala. Mi voz no era fuerte, pero atravesó los oídos de todos como un carámbano. El aire se congeló. Los sollozos de la nodriza Wang cesaron de golpe. Su rostro, bañado en lágrimas, palideció, y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Mi esposo, Chuyunzi, también se quedó rígido. La culpa y la vacilación en su rostro se desvanecieron, reemplazadas por la conmoción y un fugaz atisbo de pánico. Minyue, ¿qué dirías? Me incorporé en el lecho nupcial cubierto de brocado rojo brillante, mi mirada se deslizó más allá de él y se posó en Wang Sure. La nodriza Wang misma lo dijo, vendida o ahogada, no tiene quejas. Como dueña de esta casa, naturalmente debo honrar la lealtad de una sirvienta. Que alguien venga. Volví a alzar la voz. Las dos mujeres mayores que me acompañaban como damas de compañía de la dote entraron de inmediato. Eran sirvientas de confianza de la casa del duque protector de mi padre y solo me obedecían a mí. Mi señora, haga lo que le digo, amordácela, llévela al estanque de lotos del jardín trasero y ahóguela. Mi tono no varió en absoluto, como si estuviera comentando el tiempo. La nodriza Wang por fin se dio cuenta de que esto no era una actuación. Hablaba en serio. Gritó aterrorizada y se arrastró hacia Chuyunzi, aferrándose desesperadamente a su pierna. Marqués, marqués, sálvame. No quise decir eso. Reconozco mi error. Señoras, no me perdonen. Jamás lo volveré a hacer. La expresión de Chuyunzi cambió por completo. Me miró con urgencia, con un tono que denotaba una actitud autoritaria. Minyue, deja de decir tonterías. Wang sí cuidaba de mi sobrino. No se merece morir. Arqueé una ceja. Tonterías. El marqués cree que estoy armando un escándalo. Me puse de pie y la corona de fénix y la túnica nupcial crujieron con pequeños sonidos secos y agudos, casi burlones. Marqués, en nuestra noche de bodas estabas en otro patio con una nodriza, dejándome sola en una habitación vacía. Y al amanecer, la traes aquí y montas un espectáculo sobre errores cometidos en estado de ebriedad. Ahora que he accedido a su petición de morir, dices que estoy siendo irracional. Mi mirada oscilaba entre él y Wang, segura, y mis labios se curvaron en una fría sonrisa. Entonces, ¿cuál es la verdad exactamente? ¿De verdad cometiste un error estando borracho? ¿O simplemente no pudieron resistirse? Esa pregunta fue como una espada desenvainada que le golpeaba el corazón. Chuyunzi se quedó sin aliento y apartó la mirada, incapaz de encontrar la mía. Quedó al descubierto. Ese momento de pánico lo delató por completo. Wang, por supuesto, tembló tanto que todo su cuerpo se estremeció. Nunca esperó que me saliera del guión. La mayoría de las mujeres nobles, ante semejante humillación, la soportarían por su reputación o llorarían y armarían un berrinche. Pero yo estaba tranquila,
como un juez dictando sentencia. Mingyue ahí de verdad estaba borracho, insistió con terquedad. Wang, claro, solo perdió la cabeza un momento. ¿Por qué tienes que llevar las cosas tan lejos? ¿Llevar las cosas tan lejos? Me reí. Bien. Si el marqués piensa que estoy siendo irracional, entonces prefiero no ser martianés en absoluto. Mis palabras sorprendieron a todos. Chuyunzi levantó la cabeza de golpe con incredulidad reflejada en su rostro. Sun Mingyue, ¿acaso sabes lo que estás diciendo? ¿Divorcio? ¿Quieres divorciarte por una tontería así? Lo miré con frialdad. Pequeño. Marqués de Dingbei, este matrimonio me fue concedido por su majestad en persona. Soy la hija legítima de la familia Sun, la casa del duque protector. En nuestra noche de bodas, usted desobedeció el favor imperial y deshonró tanto a la familia Sun como a la familia imperial al convivir con una sirvienta de la casa. ¿Y para ti esto es una nimiedad? Mi voz no fue fuerte, pero cada palabra le impactó como un martillo. Su rostro pasó de pálido a enrojecido, una y otra vez. Jamás se imaginó que yo sería tan resuelta. En su mente yo, Sun Mingyue, futura esposa de Martia, seguramente soportaría la humillación por el honor familiar, tal vez incluso le haría la vida imposible a Wang Sue en secreto, pero manteniendo la armonía matrimonial en apariencia. Se equivocaba. En la familia Sun, nadie pierde el tiempo en conflictos internos. Que venga alguien. Dejé de mirarlo y ordené directamente que me presentara. Que llevaran mi tarjeta de visita a la residencia del duque protector. Dile a mi hermano mayor que traiga a los guardias de la familia de inmediato. Dile que la casa del marqués Dingbei es corrupta y repugnante. Yo, Sun Mingyue, solicito el divorcio inmediato y le pido que me lleve a casa. Y saca la lista de los artículos de la dote que traje. Cuéntalos uno por uno. Si falta alguno, exigiré una respuesta. Sí, mi señora. Los asistentes aceptaron la orden con entusiasmo y se dieron la vuelta para marcharse. Yu Yunhe entró en pánico. Todo se le estaba escapando de las manos. Lo que creía una simple disputa doméstica se estaba convirtiendo rápidamente en un conflicto entre dos familias nobles y posiblemente, incluso en un escándalo político. ¡Basta!, rugió intentando bloquear a los asistentes. ¡Suis! Uno de ellos se adelantó y lo bloqueó con expresión severa. Marqués, por favor, compórtese con dignidad. Yu Yunhe miró a la formidable anciana, luego a mi expresión gélida, y se quedó atónito por un momento. Nunca había visto algo así. ¿Acaso no se suponía que las mujeres peleaban con lágrimas y celos? ¿Cómo era posible que aquello se hubiera convertido en una auditoría y una ruptura total? Wang Xiu se desplomó en el suelo, completamente aterrorizada. Había pensado que con el favor del marqués, un poco de actuación lastimera haría sufrir en silencio a la nueva marquesa y le allanaría el camino para su ascenso. Jamás imaginó que la nueva marquesa ni siquiera se molestaría en enfrentarla. Estaba volcando la mesa entera. Sen Mingyue, ¿tenías que exagerar tanto?, gritó Yu Yunhe frustrado. ¿En qué nos beneficia esto a ti, a mí, a la familia Sen o al marqués? ¿Beneficio? Solté una risita. Me beneficia porque me asegura no tener que pasar el resto de mi vida bajo el mismo techo que un hipócrita y un sirviente sin escrúpulos. En cuanto a la familia Sen y al marqués, hice una pausa y se lo dije claramente, palabra por palabra, el honor de mi familia Sen no se forjó soportando humillaciones. La victoria la consiguieron mi padre y mis hermanos en el campo de batalla, espada a espada, vida a vida. ¿Y vuestro marqués de Dingbei se atreve a hablarme de honor? Capítulo 3. La mansión Gigong se movió más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. En menos de media hora, el sonido de cascos sincronizados y el tintineo de armaduras resonó fuera de la residencia del marqués. Mi hermano mayor, Sen Lingfeng, actual subcomandante de la Guardia Imperial de Yulan, entró con paso firme, ataviado con armadura militar completa, al mando de 2 escuadrones de soldados de élite de nuestra mansión, que atravesaron las puertas. Solo al verlo logré relajarme un poco. Sen Lingfeng se acercó a mí con pasos largos y potentes. Su mirada recorrió mi vestido de novia, aún impecable, y luego se dirigió a Wang Sure, quien estaba sentado despeinado en el suelo, y a Yu Yunhe, cuyo rostro se había vuelto del color del hierro.
Una furia abrasadora se encendió al instante en su mirada. Bien hecho, Ding Bei-hou, dijo con frialdad. Pero ni siquiera miró a Yu Yunce. En cambio se volvió hacia mí y dijo con voz gélida, Mingyue, no tengas miedo. Dej está aquí para llevarte a casa. El rostro de Yu Yunce estaba ahora tan oscuro como el fondo de una olla. Todos los soldados de la mansión Gigong habían librado batallas reales. Allí de pie, con sus armaduras completas, irradiaban una sed de sangre. Los guardias de la casa del marqués estaban tan aterrorizados que no se atrevían a respirar. Esto ya no era una disputa doméstica. Esto fue una flagrante represión militar. Comandante Sen, ¿qué significa esto? Preguntó Yu Yunce aferrándose a los últimos vestigios de su orgullo. Irrumpen en mi residencia con hombres armados. ¿Intentas rebelarte? Sen Lingfen lo miró como si hubiera escuchado el chiste más ridículo del mundo. Se giró lentamente con sus agudos ojos de halcón clavados en Yu Yunce con aplastante autoridad. ¿Rebelde? Yu Aorui, te tienes demasiado en alta estima. Hoy yo, Sen Lingfen, cumplo las órdenes de mi padre, el Gigon, para rescatar a la hija de nuestra familia Sen. En cuanto a traer soldados, hizo una pausa, recorriendo con la mirada el patio con un tono gélido. La dote de mi hermana consta de 128 cofres, todos regalos imperiales y tesoros del palacio. Ahora que los recuperamos intactos, por supuesto que necesitamos manos para contarlos y custodiarlos. No queremos que ningún ladronzuelo se aproveche y manche la reputación de la familia Sen. Cada palabra resonó como una bofetada en la cara de Yu Yunce. Acusó a su familia de incompetencia y de tener las manos llenas. Mis damas de honor ya leían la lista de la dote en voz alta y clara. El regalo de su majestad, un par de perlas de los mares del este intactas. El regalo de su majestad la emperatriz, un rulli de jade atián intacto. La dote de la mansión Gigong, compuesta por pinturas de paisajes de la dinastía anterior, intacta. Cada grito fue un nuevo golpe para la mansión del marqués de Dingbei. Los sirvientes a nuestro alrededor cuchicheaban entre sí, lanzando a Yu Yunce y Wang Scher miradas cargadas de desdén y una diversión apenas disimulada. El novio pasó su noche de bodas con una nodriza, lo que provocó que la hija legítima de la mansión Gigong exigiera el divorcio en el acto, y obligó a la mansión Gigong a enviar tropas para reclamar su dote. Al anochecer, toda la capital lo sabría. La reputación centenaria de la mansión del marqués de Dingbei, arruinada en una sola noche. El cuerpo de Yu Yunce temblaba, no solo de ira, sino también de miedo. Quiso detener a mi gente, pero no pudo. Los soldados de élite de Sen Lingfen habían acordonado todo el patio. Ninguno de sus hombres podía siquiera acercarse. Wang Scher se había desmayado del susto hacía rato, y dos sirvientas rudas la habían arrastrado a un lado como a un perro muerto. Lo observé todo con total indiferencia. Esto era solo el principio. Yu Yunce, ¿pensabas que esto se trataba solo de humillación pública? No. Lo que quería era asegurarme de que tú y tu familia no volvieran a rebelarse. El cheque de la dote terminó pronto, no faltó nada. Sen Lingfen caminó a mi lado, se quitó la capa militar y me la echó sobre los hombros, cubriendo el estridente vestido de novia rojo. Mingyue, vámonos a casa. Asentí y lo seguí. Cuando llegamos al lado de Yu Yunce, me detuve y lo miré. Tenía los puños apretados y los ojos inyectados en sangre mientras me miraba fijamente. Sen Mingyue siseó. ¿Te arrepentirás de esto? Sonreí. No. Quien se arrepentirá de esto serás tú. Entonces pasé junto a él sin mirar atrás, saliendo directamente de la mansión del marqués Dingbei. A partir de ese momento, no tuve nada que ver con este lugar. Capítulo 4. La mansión Gigong resplandecía de luz. Mi padre, Sun Wei, estaba sentado a la cabecera del salón, vestido de civil, con una expresión sombría e indescifrable. No llevaba sus ropas oficiales de la corte, pero el aura de un curtido comandante en el campo de batalla se hacía más presente que cualquier atuendo ceremonial. Le expliqué con claridad lo sucedido. Sin adornos, sin dramatismo, sin emoción temblorosa. Cuando terminé, el silencio inundó toda la sala. Mi hermano mayor, Sun Lingfen, dio un puñetazo en la mesa y rugió indignado. Padre, presentaré un escrito ante el tribunal mañana. Exijo que su majestad haga justicia a nuestra familia Sun.
Padre no respondió de inmediato. Me miró fijamente con ojos profundos e indescifrables. Minyue dijo lentamente con voz firme. ¿Qué quieres hacer? Me preguntó. Me conocía lo suficiente como para saber que jamás pediría el divorcio por capricho. Sostuve su mirada con calma. Padre, presentar una memorial es demasiado indulgente. Sun Lingfeng se quedó atónito. ¿Demasiado indulgente? Insultó la gracia imperial, deshonró a nuestra familia. Podría perder su título por esto. Dage negué suavemente con la cabeza. Perder su título solo lo castiga. La mansión del marqués de Dingbei seguiría en pie. Una familia centenaria siempre puede resurgir. Además, esto es, después de todo, un escándalo de patio trasero. Nuestros enemigos políticos nos acusarían de armar un escándalo y usar nuestra influencia para intimidar a otros. Un leve brillo de aprobación apareció en los ojos de mi padre. ¿Y qué propones? Respiré hondo y expuse el plan que mi madre y yo habíamos elaborado. Padre, mañana en la audiencia matutina, no debes acusar a Ku Yuan. Arqueó una ceja levemente. Continué pronunciando cada palabra con claridad. Lo que debes hacer es aceptar el férreo edicto de mérito del difunto emperador y solicitar tu dimisión. ¿Qué? Sun Lingfeng se puso de pie de un salto. ¿Renunciar? Mimi, ¿estás loca? ¿Por Ku Yuan? ¿Cómo pudo papá renunciar al puesto de Wowang por su culpa? Dage, cálmate, le dije indicándole que se sentara. Claro que papá no renunciaría. Me volví hacia mi padre y le expliqué con más detalle. Debes pedir un castigo. ¿El delito? No haber educado bien a tu hija. Diréis, yo vuestro servidor, no supe criar bien a mi hija, condenándola a sufrir tal humillación en el día de su boda. Su marido trató el matrimonio concedido por el emperador como una broma. He deshonrado el favor de vuestra majestad y he faltado a la confianza del difunto emperador. Ya no tengo la cara para seguir en el cargo. Con esto pusimos a la familia Sun en la posición de víctimas, pero aún asumimos la culpa. Los ojos de mi padre brillaban con cada frase. Él lo entendió. Continué, esto transforma el asunto de una disputa privada entre familias en un problema nacional sobre si el emperador valora a sus generales leales y si la dignidad de la familia imperial tiene algún significado. Las acciones de Ku Yuan ya no serían una simple falta moral. Se convierten en una afrenta directa al emperador y un golpe devastador para las familias más respetables del reino. Ante esto, los cortesanos saldrán en defensa de Ku Yuan, acusando a su padre de exagerar o de presionar a su majestad. Y eso, sonreí levemente, es justo lo que queremos. Me levanté y caminé hacia el centro del salón, como si ya estuviera en la corte del día siguiente. Cuanto más insisten en que esto es un asunto menor, más claro queda lo temerario que fue Ku Yuan, lo mucho que despreció el favor imperial. Cuanto más ataquen a mi padre, más se indignarán los militares y los funcionarios íntegros. En ese momento mi padre no tendrá que decir ni una palabra. Dejemos las discusiones a quienes de verdad entienden. Al final, ya sea que el emperador quiera tranquilizar a la familia Sun, que ostenta el poder militar, o simplemente preservar su propia dignidad imperial, no tendrá más remedio que castigar severamente a Ku Yuan. Y el castigo no será una simple degradación o destitución. Será un decreto imperial, una sentencia de muerte para todo el futuro de la mansión del marqués de Dingbei. Desde entonces, jamás volverán a levantarse. Al terminar de hablar, volvió a reinar el silencio. Xian Lingfeng me miró atónito como si viera a su hermana por primera vez. Tras un largo momento mi padre, Sun Wei, se levantó y caminó hacia mí. Me puso una mano firme y tranquilizadora en el hombro. La tristeza de su rostro desapareció, reemplazada por una sonrisa compleja y orgullosa. Bien. Con razón eres mi hija. Haremos exactamente lo que dijiste. Un destello penetrante brilló en sus ojos. La misma sed de sangre que antaño dominaba los campos de batalla. Quiero ver, dijo con frialdad, qué funcionario judicial se atreve a decir que la humillación sufrida por mi hija es poca cosa. 5. Al día siguiente en el gran salón de celebraciones, todos los funcionarios permanecieron en filas solemnes mientras la luz de la mañana se filtraba a través de la celosía tallada de la ventana, iluminando el resplandeciente trono dorado con forma de dragón.
El emperador Liu se sentó en él digno y severo. El marqués de Dingbei, Yu Yunzi, también se encontraba entre los presentes. Lucía unas nuevas ropas de corte, pero las ojeras y su semblante demacrado eran innegables. No había pegado ojo en toda la noche, presa de la ansiedad. Ya tenía preparada su explicación. En cuanto el duque protector Sun Wei presentara su denuncia, se arrodillaría de inmediato, se declararía culpable, alegaría que todo había sido por su mala conducta bajo los efectos del alcohol y pediría a algunos colegas que intercedieran por él. En el peor de los casos, sufriría una sanción de manutención y confinamiento. Todo aún podía solucionarse. Al fin y al cabo, castigar a un marqués hereditario por un asunto doméstico tan trivial sería totalmente irrazonable. Dirigió una mirada furtiva a Sun Wei, que presidía a los oficiales militares. La expresión de Sun Wei era impasible, como si nada de lo ocurrido la noche anterior hubiera pasado. Yu Yunzi se tranquilizó un poco. Parecía que Sun Wei aún tenía la intención de velar por el bien común. La sesión matutina transcurrió con normalidad. Tras tratarse varios asuntos fronterizos, la sesión estaba a punto de concluir. Yu Yunzi por fin se relajó por completo. Sin embargo, justo cuando el eunuco mayor iba a anunciar que la sesión se había disuelto, Sun Wei se movió. Con una caja de sándalo púrpura en ambas manos, salió de entre las filas, caminó hasta el centro del salón y cayó de rodillas con un fuerte golpe. La corte entera estalló en júbilo. El duque protector Sun Wei, comandante de 300.000 soldados imperiales que habían luchado junto al difunto emperador, y a quien se le había concedido una insignia de inmunidad imperial dorada que lo eximía de arrodillarse, se había arrodillado. Ante él nadie en la corte se atrevía a faltarle el respeto. Yu Yunzi sintió como si una mano invisible le oprimiera el corazón y se le clavara en la garganta. Incluso el emperador Liu se sobresaltó. Apresuradamente dijo: «Amado súbdito, ¿qué significa esto? Levántate de inmediato». Pero Sun Wei apretó la frente contra el suelo, con una voz resonante como un trueno. «Su Majestad, este ministro es culpable». Levantó la caja de sándalo púrpura y la abrió. En su interior yacía una ficha de inmunidad de hierro con borde de oro rojo, la ficha imperial dorada. Toda la corte contuvo el aliento. Aquel objeto no se había exhibido desde que el difunto emperador se lo había otorgado. Obliga a Sun Wei a presentarlo hoy. ¿Qué asunto podría justificar esto? Su Majestad, la voz de Sun Wei transmitía tristeza y desolación. Yo, Sun Wei, he fracasado en la enseñanza de mi hija. La desgracia se ha abatido sobre mi familia, causándole una humillación indescriptible en su noche de bodas. Su esposo menospreció la gran gracia imperial del matrimonio concedido por Su Majestad, tratando la dignidad de la casa imperial como una mera burla. Esta súbdita ha defraudado a Su Majestad y ha traicionado la confianza del difunto emperador. Me considero indigno de estar en este tribunal, y aún más indigno de comandar los ejércitos. Suplico a Su Majestad que reclame esta insignia y permita a este anciano ministro retirarse a mi patria. ¡Pum! Sus palabras resonaron como un trueno en los oídos de todos. Al instante todas las miradas en el salón se dirigieron hacia Yu Yunzi. La mente de Yu Yunzi se quedó en blanco y todo su cuerpo se heló. Había calculado innumerables posibilidades, pero nunca esta. Ninguna acusación. Ninguna exigencia. Sun Wei renunció de inmediato, poniendo en juego su mando militar y toda una vida de méritos. Esta decisión fue demasiado cruel. El rostro del emperador Liu se ensombreció al instante. Su mirada se afiló como cuchillas al clavarse en Yu Yunzi. Marqués de Dingbei, ¿son ciertas las palabras del duque protector Sun Wei? 6. Las piernas de Yu Yunzi cedieron y cayó de rodillas, con un sudor frío que le perlaba la frente. Su Majestad, este ministro es culpable. Bebí demasiado anoche y, en mi mala conducta, cometí un error inconcebible. No tenía intención de menospreciar a la hija del duque, ni jamás quise ofender la gracia imperial. Seguía intentando salir del paso a duras penas, aprovechándose de su confusión propia de la embriaguez. Justo entonces, una voz resonó. Liu Chen, censor jefe de izquierda del censorado, dio un paso al frente e hizo una reverencia. Majestad, ¿qué ministro tiene un monumento conmemorativo? Liu Chen mantuvo durante mucho tiempo posturas políticas opuestas a las de Sun Wei.
Era un funcionario íntegro y muy conocido, además de pariente lejano de la madre de Yuyunce. Su avance claramente significaba que pretendía proteger a Yuyunce. Su Majestad, aunque el marqués se comportó mal, la causa principal fue simplemente una indiscreción por alcoholismo, un asunto confinado a la residencia interior. El duque Sun, protector, es el pilar de nuestra nación. ¿Cómo podía hablar de dimitir por un asunto tan trivial? En opinión de este ministro, la actitud del duque es una exageración. De hecho, da la sospecha de que pretende utilizar su mérito para presionar a su Majestad. Tan pronto como se oyeron estas palabras, muchas voces se alzaron en señal de apoyo. La mayoría eran funcionarios civiles aliados del marqués Dingbei o hombres que desde hacía tiempo resentían la abrumadora influencia de Sun Wei. El señor Liu tiene razón. ¿Cómo pueden compararse los asuntos de la Cámara Interior con los asuntos de Estado? El duque protector tiene grandes méritos, pero aún así, no debe abusar del trono por su culpa. Al oír esas voces, Yuyunce sintió un destello de esperanza. Sí, ese era el camino correcto. Podríamos llamarlo un asunto doméstico sin importancia. Calificar la renuncia de Sun Wei como un intento de coaccionar al trono. Así, para mantener el equilibrio en la corte, su Majestad no lo castigaría con severidad. Sin embargo, todos habían subestimado la astucia de Sun Wei y las palabras que yo le había preparado. Cada una hoja apuntando al corazón. Ante la acusación de Liu Chen, Sun Wei permaneció arrodillado, sin levantar la cabeza. Solo dejó escapar una risa triste. ¿Un poco de la residencia interior? Levantó lentamente la cabeza y en sus ojos envejecidos y nublados, parecía brillar un tenue brillo de lágrimas. Señor Liu. Compañeros funcionarios. Este anciano desea hacerle una pregunta. Recorrió con la mirada el pasillo, su voz, suave, se oía con claridad. Entre los funcionarios presentes, seguramente algunos tienen conocimientos de medicina. Permítanle a este anciano preguntar. Si un hombre está completamente borracho, ¿puede consumar un matrimonio? El salón quedó en silencio al instante. La pregunta de Sun Wei había desbaratado la excusa de Yuyunzi. Varios funcionarios de la Oficina Médica Imperial asintieron por reflejo antes de darse cuenta rápidamente de su error y bajar la cabeza. La respuesta era evidente. El alcohol puede estimular, pero también destruye. Un trago ligero calienta el cuerpo. Una borrachera intensa lo deja flácido. Si uno realmente no pudiera distinguir quién es quién, el cuerpo habría dejado de cooperar hace mucho tiempo. Sun Wei lo vio y soltó una risa gélida, alzando la voz de repente. Si era capaz de consumar el acto, al menos conservaba cierta lucidez. Un hombre así no estaba realmente borracho. Si no estaba realmente ebrio, se negó a entrar en la alcoba nupcial, prefiriendo en cambio cometer actos indecentes con una sirvienta. ¿Es eso confusión? Se volvió bruscamente hacia Yuyunzi con la mirada fulminante. No. Eso no es confusión. Es indulgencia con plena consciencia. Es un acto deliberado de humillación. Marqués de Dingbei, ¿se atreve a decir lo contrario? El rostro de Yuyunzi palideció. Le temblaban los labios, incapaz de articular una frase completa. ¿Yo qué podía decir? ¿Acaso afirmaba tener una destreza extraordinaria y ser capaz de actuar incluso en estado de embriaguez? Eso solo lo tacharía aún más de libertino. El rostro de Liu Cheng se tensó. Se apresuró a contraatacar. Duque protector, esa afirmación es infundada. La tolerancia de cada hombre varía. ¿Cómo generalizar? Quizás el marqués solo se atrevió después de beber y no tenía malas intenciones. Una buena intención sin malas intenciones. Shen Wei parecía haber estado esperando este momento. Se volvió hacia el trono del dragón e hizo una reverencia. Majestad, este anciano ministro pregunta, ¿de dónde proviene este matrimonio?, preguntó el emperador Li Yu con gravedad. Nos lo otorgamos personalmente. Exactamente. La voz de Shen Wei resonó como un trueno. Fue un donativo de su majestad, de la familia imperial. No se trató simplemente de un matrimonio entre mi hija Mingyue y el marqués, sino de una muestra de favor imperial hacia los leales funcionarios de su majestad. ¿Y cómo pagó el marqués tal favor imperial?
En su noche de bodas, ante las velas del dragón y el fénix, abandonó a la esposa que su majestad le había concedido y se entregó al libertinaje con una humilde sirvienta en otro patio. Señor Liu, dígale a este anciano, ¿acaso esto es poca cosa? Su voz resonó por todo el salón, haciendo temblar las columnas. Esto no es un asunto familiar. Es un asunto de Estado. No abofeteó a mi familia ni a mi hija. Abofeteó a su majestad y a toda la familia imperial. Está declarando ante todos los funcionarios, ante el mundo entero, que el favor imperial otorgado por el Hijo del Cielo vale menos a sus ojos que una simple nodriza. ¿Es esta la conducta de un súbdito? Esto es desprecio por la gracia imperial. Esto es engañar al emperador. Una acusación tan grave de engañar al emperador recayó directamente sobre Yu Yanzi. El rostro de Liu Chen palideció. Yu Yanzi palideció. Y en el trono del dragón, el rostro del emperador Liu se tornó completamente negro. 8. En el gran salón reinaba un silencio sepulcral. Todos quedaron atónitos ante la incisiva y devastadora acusación de Zheng Wei. Con astucia había elevado una simple disputa doméstica, una pérdida de virtud, a la categoría de deslealtad cortesana, transformando un insulto a su esposa en una afrenta a la autoridad imperial. En ese instante la situación cambió por completo. Liu Chen seguía forcejeando. Defensor duque, hablas con demasiada vehemencia. El marqués del norte no tenía esa intención en absoluto. Basta. Zheng Wei lo interrumpió bruscamente. Esta vez, su voz estaba cargada de cansancio y dolor, como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Ya no miraba a nadie. Con la mirada fija en los fríos ladrillos dorados bajo él, dijo lentamente, Majestad, compañeros ministros, este viejo servidor ha pasado su vida a caballo, custodiando la frontera norte durante 20 años, con 73 heridas en el cuerpo. Mi peor herida me dejó a un paso de las puertas del infierno. ¿Por qué luché con tanta desesperación? Por la paz y la prosperidad del Gran Zhou, por las 10.000 luces que me respaldaban y por la seguridad de mi esposa e hija. Su voz no era fuerte, pero tenía una fuerza que calaba hondo. Entre los oficiales militares, varios generales veteranos que habían luchado a su lado ya tenían los ojos enrojecidos. Mi hija de la familia Sen fue criada entre libros y virtudes, dulce, refinada, la niña de mis ojos. Llevo mucho tiempo en la guerra, sin poder acompañarla como un padre debería. En mi corazón, la culpa es infinita. Creo que si le encontrara un buen matrimonio, un esposo digno que la acompañara toda la vida y armonizara como Yin y Xie, podría compensar en parte sus carencias. Su Majestad le concedió el matrimonio con el Marqués del Norte. Este viejo sirviente se sintió inmensamente agradecido. Mi pequeña estaba aún más feliz. Portando el honor centenario de la familia Sen y todas sus esperanzas para el futuro, entró en su casa. ¿Y el resultado? Soltó una risa amarga. El resultado fue que en su noche de bodas, esperó sola en una habitación vacía, soportando una humillación insoportable. Censor Liu, usted sigue restándole importancia. Entonces, permítame preguntarle a este viejo sirviente, si esto le hubiera ocurrido a su hija, ¿seguiría restándole importancia? Liu Chan se quedó sin palabras con el rostro enrojecido. Zheng Wei no se detuvo. Su mirada recorrió toda la línea militar, y su voz se hizo más grave. Hoy, es mi hija quien ha sufrido tal deshonra. Si esto se minimiza como una simple nimiedad, ¿de quién será la hija mañana? Nuestros cientos de miles de soldados derraman sangre en la frontera para defender nuestra nación. Dejan atrás a sus esposas e hijos, con la única esperanza de que sus hogares permanezcan seguros y tranquilos. Pero si se enteran de que incluso la hija legítima de un general condecorado puede ser acosada en su noche de bodas, que incluso un decreto matrimonial real puede ser pisoteado, ¿qué pensarán? ¿No temerán que, mientras arriesgan sus vidas afuera, sus esposas e hijas en casa puedan ser profanadas de igual manera? Si la moral militar flaquea, si los cimientos de la nación se tambalean, Censor Liu, ¿puede usted asumir esa responsabilidad? Esta andanada de preguntas golpeó como martillos, resonando en el pecho de todos. Ya no hablaba solo por su hija. Hablaba por todos los soldados del reino, por los cimientos mismos del país. Tras decir esto, Zheng Wei no añadió nada más. Bajó la cabeza y la golpeó con fuerza contra el suelo.
Su Majestad, este viejo sirviente no puede soportar que mi joven hija, aún en la flor de la vida, pase su vida enredada en un conflicto con un hombre de corazón corrupto y una concubina desvergonzada. Este viejo sirviente ha dedicado su vida a proteger la paz de la nación, pero yo no pude proteger a mi hija ni una sola noche. Este es mi mayor dolor. Le ruego a Su Majestad que me permita dejar mi armadura y regresar a mis campos. Esa sola palabra, dolor, y esa sola súplica estaban impregnadas de una tristeza y una determinación inagotables. Todo el gran salón de celebraciones se sumió en un silencio sepulcral. Todos comprendieron que el emperador tenía que elegir. 9. Impudencia. Un rugido atronador surgió del trono del dragón. El emperador Liu golpeó la palma de la mano contra el escritorio imperial y se puso de pie de un salto. Su pecho subía y bajaba violentamente, su rostro azul acero, sus ojos ardían con una furia que ya no podía reprimir. Parte de esa furia provenía de la difícil situación de la familia Sen. En parte la ira se debía al desprecio de Yu Yunhe por la gracia imperial, pero mucho más a la furia de un soberano cuya corte se estaba descontrolando, cuya autoridad había sido abiertamente cuestionada. La acción de Shen Wei, aunque parecía una retirada para avanzar, fue un jaque mate directo. Si el emperador no castigaba severamente a Yu Yunhe, los oficiales militares se enfriarían y los cimientos del ejército se tambalearían. Si lo tomaba a la ligera, perdería todo su prestigio como emperador y el renombre real se derrumbaría. Por lo tanto, tenía que estar furioso y tenía que ser una furia descomunal. Vaya, vaya, Marqués del Norte. Liu señaló a la temblorosa Yu Yunhe, que se retorcía en el suelo como un colador, y soltó una carcajada furiosa. Un matrimonio que yo personalmente concedí, ¿y a tus ojos no vale ni para atrás más que una simple sirvienta? Dejaste a la hija del duque defensor sola en su noche de bodas. ¿Qué es eso para mi dignidad? ¿Qué es eso para la reputación de la familia real? Sigues alegando que fue un error de juicio por culpa del alcohol. Digo que eres lujurioso, imprudente y desafiante con tu soberano. Yu Yunhe estaba muerto de miedo, golpeándose la cabeza repetidamente contra el suelo. Su Majestad, perdóname. Perdóname. Yo nunca más me atreveré. Merezco la muerte. Mereces la muerte. La mirada del emperador se dirigió a Liu Cheng y a los funcionarios que le habían repetido sus palabras, con una frialdad capaz de helar los huesos. ¿Y tú? ¿Asuntos insignificantes? ¿Armar un escándalo por nada? ¿Acaso el corazón de un general condecorado no te importa? ¿La dignidad de la familia imperial no te importa? ¿La moral del ejército no te importa? Parece que has vivido demasiado tiempo en la opulencia. Olvidan quienes conquistaron este país con sangre y sacrificio. Olvidan que nuestros soldados fronterizos siguen muriendo incluso ahora. Los funcionarios mencionados palidecieron y cayeron de rodillas. Liu Cheng sudaba profusamente, lamentando amargamente sus palabras anteriores. Solo había pretendido reprimir a Shen Wei, olvidando que este asunto afectaba la esfera de influencia del emperador, su autoridad intocable. Tras desahogar su furia, el emperador volvió a sentarse lentamente. Su mirada se posó en Shen Wei, aún arrodillado, y su voz se suavizó considerablemente. Mi leal súbdito, levántate. Este asunto es mi fracaso. Juzgué mal a un traidor y dejé que tú y tu hija sufrieran semejante agravio. Bajó de la escalinata imperial y ayudó personalmente a Shen Wei a subir. Esto era arte imperial. Tras una bofetada, propone una cita agradable. Demuestra firmeza y luego ofrece consuelo. Eres un pilar del Estado. El gran Zhou no puede prescindir de ti. No hables más de resignación. Shen Wei se levantó aún con expresión afligida, e hizo una reverencia. Gracias, Majestad. Él lo entendió. La obra había llegado a su final perfecto. Presionar más sería una auténtica coerción contra el emperador. El emperador regresó al trono con una expresión fría de nuevo. Cumple mi decreto. El eunuco jefe dio un paso al frente de inmediato. Su servidor está aquí. El marqués del norte Yu Yunzi, corrompido en virtud, mancillando su hogar, descuidando a la hija de un héroe nacional en su noche de bodas, despreciando la gracia imperial, engañando a su soberano. Despóllenlo de su título de marqués del norte.
Redúzcanlo a la condición de plebeyo, inhabilitándolo de por vida para ejercer cargos públicos. Todas sus tierras y rentas serán confiscadas. La finca del Marqués del Norte pasará a ser propiedad de un conde. Su hermano menor legítimo, Yuyuntian, heredará y permanecerá bajo disciplina familiar durante un año. Este decreto truncó de un plumazo el futuro de Yuyunzi. Yuyunzi se desplomó en el suelo con el rostro inexpresivo y la mirada vacía. Todo había terminado. Sin embargo, aún no estaba terminado. La mirada del emperador pareció atravesar los muros del palacio, deteniéndose en el patio trasero de la finca. En cuanto a aquella despreciable sirvienta, Guansu, un brillo frío y cruel relampagueó en sus ojos. ¡Qué criatura tan desvergonzada y ruinosa! ¿Qué sentido tiene mantenerla con vida? Den la orden a la prefectura de Jingzhou. Que la capturen de inmediato, la metan en una jaula para cerdos y la ahoguen para exhibirla públicamente. Que esto sirva de advertencia a todos. 10. Una vez promulgado el edicto imperial, todo quedó grabado en piedra. Los guardias del palacio le arrancaron el sombrero y la pluma a Yuyunzi justo delante del salón, le quitaron la túnica de marqués y lo sacaron a rastras del gran salón de celebraciones como si fuera un perro muerto. No se resistió ni imploró clemencia. Simplemente miró fijamente el resplandeciente techo, murmurando para sí mismo, lo lamento, lo lamento. Pero no hay remedio para el arrepentimiento. El emperador ordenó a Lu Cheng y a los funcionarios que habían intercedido por Yuyunzi que renunciaran a un año de sueldo y los confinaran a sus hogares para reflexionar. El ambiente en la corte se tornó austero. Todos comprendían una simple verdad. Puedes ofender a cualquiera, pero jamás debes contrariar al protector general Sun Wei. Y más aún, jamás debes provocar a su hija aparentemente gentil, pero despiadadamente decidida. El decreto imperial pronto se extendió por todas las calles y callejones de la capital. Llegó primero a la residencia del marqués de Dingbei. Cuando la voz estridente del eunuco imperial resonó en la finca, toda la residencia quedó en completo silencio. La madre de Yuyunzi, la anciana marquesa, se desplomó en el acto. Todo el marquesado estaba aterrorizado. El otrora glorioso marqués de Dingbei se había convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en el hazmerreír de la capital. El otro decreto, relativo a la señora Wang, fue entregado directamente por funcionarios de la prefectura capitalina. No se molestaron en mostrar cortesía alguna. Derribaron a patadas la puerta de la habitación de huéspedes de Wang Sue y la sacaron a rastras mientras aún soñaba con volar hacia los cielos y convertirse en un fénix. ¿Qué están haciendo? Suéltenme. Soy la marquesa. Wang Sue seguía gritando, intentando intimidarlos aprovechándose de su lamentable condición. El oficial al mando sonrió con desdén y desenrolló el edicto imperial dorado. Por mandato celestial, Su Majestad decreta que la esclava Wang Sue, por corromper el hogar y mancillar su virtud, sea inmediatamente encerrada en una jaula para cerdos y ahogada en el estanque, como advertencia para todos. Así se ordena. ¿Muerta o muerta? ¿Ahogada? Los gritos de Wang Sue se convirtieron en alaridos histéricos. No. Imposible. El marqués me salvará. Él me salvará. Ella luchó con todas sus fuerzas, pero aquellos oficiales eran hombres fuertes, curtidos en la batalla. ¿Cómo podía una simple mujer escapar de ellos? Le amordazaron con un trapo, le ataron las extremidades y la metieron a la fuerza en una jaula de cerdos inmunda y maloliente. Cargaron la jaula en un carro y la arrastraron hacia el lago salvaje cercano a la fosa común a las afueras de la ciudad. Multitudes de plebeyos la seguían, estirando el cuello para observar el espectáculo, señalando con el dedo y escupiendo insultos a la jaula. ¿Así que esa es la nodriza que sedujo al marqués? ¡Qué descarada! Humilló a la hija del protector general. Bien merecido. Ahogarse le resulta demasiado fácil. Dentro de la jaula, Wang Sue escuchó las maldiciones, vio el desprecio en sus ojos y solo sintió terror y desesperación. No lo entendía. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿No era solo acostarse con un hombre? ¿No era simplemente intentar competir por favores, intentar asegurar un título? ¿Por qué terminó ahogándose? No fue hasta que la jaula fue izada sobre el lago helado y ella, a través de las grietas, vio el frío en los rostros que observaban desde la orilla, que finalmente lo entendió.
Su error no fue querer ascender. Su error fue elegir al oponente equivocado. Había provocado a la poderosa y férrea familia del general protector. Había provocado a la mujer que jamás la había visto como una amenaza, solo como un peón desechable para destruir a una familia noble centenaria. Sun Mingyue. Splash. Con un violento estruendo, la jaula se hundió en el lago, lanzando un torrente de agua hacia arriba. Instantes después la superficie se calmó, dejando solo estelas de burbujas ascendiendo a la superficie. Una mujer que buscaba ascender a través de su propio cuerpo desapareció del mundo, silenciosa y completamente. 11. Chuyung fue expulsada del marquesado. No, ahora debería llamarse la residencia del conde. Su hermano menor, el recién nombrado conde de Dingbei, Chu Yuntian, lo miró sin el menor afecto fraternal, solo con un profundo disgusto y frialdad. A partir de hoy, ya no perteneces a la familia Chu. Nuestro clan Chu no tiene cabida para un necio que destruye su propio futuro. Fuera. Vestido con lino tosco, Chu Yung fue empujado por la puerta lateral por los sirvientes, cayendo pesadamente al suelo. Sus antiguos subordinados y amigos ahora lo evitaban como a la peste. Sin un centavo vagaba por las calles. Su vida pasada de esplendor y estatus parecía un sueño lejano. Cuando tenía hambre peleaba con los mendigos por sobras. Cuando tenía frío, se acurrucaba en un templo abandonado y en ruinas. En apenas unos días, el otrora orgulloso y enérgico marqués de Dingbei se había convertido en un vagabundo flaco y sucio. Comenzó a arrepentirse profundamente. En la oscuridad de la noche a menudo soñaba con Sin Mingyue, vestida con su traje de novia carmesí, mirándolo con una calma gélida. Luego la dejó ahogarse. ¿Quién se arrepiente eres tú? Sí, se arrepintió. Se arrepintió de haber tocado a Guanshu. Lamentó haber tratado a Sin Mingyue como a una mujer indefensa con la que podía jugar. Lamentó haber creído que era un asunto menor. Si en su noche de bodas no hubiera ido a los aposentos de Guanshu, si hubiera analizado la situación primero, si a la mañana siguiente se hubiera arrodillado sinceramente y le hubiera pedido disculpas, en lugar de maquinar cómo salir del paso. Sí. Pero no hay peros. Un día, mientras mendigaba en la calle, vio pasar un elegante carruaje. El viento levantó un poco la cortina y él vislumbró una figura familiar. Era Sin Mingyue. Se había quitado el vestido de novia y llevaba un vestido sencillo y elegante. Su rostro estaba sin maquillaje, pero lucía más radiante que nunca. Reía suavemente con un apuesto joven, sus cejas se arqueaban delicadamente, revelando una ternura que él jamás había visto. Aquel joven era el séptimo príncipe, el hijo predilecto del emperador. Yu Yunce sintió como si 1000 agujas le atravesaran el corazón, cada una más profundamente que la anterior. Esa debería haber sido su esposa. Ese honor. Esa dulzura. Ese matrimonio era la envidia de todos los hombres de la capital. Debería haberle pertenecido a él. Lo había destruido con sus propias manos. Corrió hacia adelante como un loco intentando detener el carruaje. Mingyue. Mingyue. Soy yo. Es Yunce. Gritó con la voz ronca y rota. Mírame. Me arrepiento. Lo lamento mucho. Por favor, perdóname. Empecemos de nuevo. Pero antes de que pudiera acercarse, 2 guardias imponentes le bloquearon el paso como muros de piedra. Lárgate. Mendigo asqueroso. Uno de ellos le dio una patada y lo tiró al suelo. Dentro del carruaje Sen Mingyue pareció percatarse del alboroto. Echó un vistazo afuera solo una vez. Su mirada era tranquila, indiferente. No había odio ni afecto. Era la forma en que uno mira a un extraño con quien no tiene nada que ver. Entonces cayó el telón y el carruaje arrancó sin detenerse. Yu Yunce yacía en el suelo frío, mirando cómo el carruaje se perdía en la distancia. Finalmente se derrumbó. Un aullido salvaje y desgarrador brotó de su garganta. Se había vuelto loco, completamente desquiciado por un remordimiento interminable y voraz. 12. Tras el divorcio mi vida se volvió más tranquila y cómoda que nunca. Ya no era la futura señora de la casa del marqués de Dingbei. Había vuelto a ser Sen Mingyue, la querida y legítima hija de la mansión del duque protector.
Mi padre y mi hermano mayor se sentían muy culpables conmigo y por eso, me trataban con aún más cariño y afecto. Mi madre me tomó la mano y con alivio su voz se suavizó. Lo hiciste muy bien. Una hija de la familia Sen jamás sufriría semejante humillación. En cuanto a los chismes que circulaban por la capital, los ignoré por completo. Aquellas damas nobles que antaño me envidiaban por haberme casado con un miembro de la familia del marqués ahora me miraban con compasión, mezclada con un dejo de regocijo malicioso. No lo entendieron. Para mí, escapar del pozo negro de Yuyunce no fue una tragedia. Fue un renacimiento. Comencé a ayudar a mi madre con las tareas domésticas, y pronto la vasta mansión del duque funcionaba a la perfección bajo mi tutela. En mis ratos libres leía, tocaba la cítara o acompañaba a mi padre a una partida de ajedrez. Tras este incidente en la corte, el prestigio de mi padre aumentó aún más. Aquellos rivales políticos que antes se le oponían ahora se acobardaban. Mientras tanto, la familia Yu se había sumido en un silencio absoluto. El nuevo conde de Dingbei, Yu Yuntian, conservaba el título, pero la reputación de la familia se había desplomado. En la capital apenas podían levantar la cabeza. En cuanto a Yu Yunce, de vez en cuando oía hablar de él por los chismes de los sirvientes. Decían que se había vuelto loco, completamente loco. Vagaba por las calles balbuceando incoherencias, afirmando ser el marqués y que la hija del duque era su esposa. Todos lo trataban con desdén. Al oír esto, ni una pizca de emoción me invadió. Fue su propia decisión, su merecido destino. Quien empezó a visitar nuestra mansión con más frecuencia fue el séptimo príncipe, Li Rui. Siempre había sido amigo de mi hermano mayor y solía visitarnos a menudo, pero ahora sus visitas eran notablemente más frecuentes. Siempre traía consigo curiosos objetos o manuscritos raros. Hablaba con mi padre sobre asuntos de Estado y militares, y también se sentaba conmigo a jugar al ajedrez y tomar el té. Su mirada era siempre cálida y amable, con un dejo de admiración y cariño que comprendía fácilmente. Mi madre lo notó y se alegró mucho. Me preguntó vagamente: ¿tú eras? ¿Qué opinas del séptimo príncipe? Solo sonreí sin responder. Después de un matrimonio fallido, los asuntos del corazón ya no me pesaban. Ya no anhelaba una pareja ideal, solo deseaba vivir libre y en paz. Si el destino me deparaba una buena relación, la aceptaría con gusto. Si no, aún podría llevar una vida espléndida por mi cuenta. La vida de Sun Mingyue ya no estaría definida por ningún hombre. La brisa de principios de verano traía consigo una agradable calidez. Me encontraba en lo alto de la torre mirador de la mansión del duque, desde donde se divisaba la mitad de la capital. A lo lejos se alzaba el imponente palacio imperial. Cerca se extendían las bulliciosas calles. Toda la vitalidad del mundo humano se extendía ante mis ojos. Mi padre se acercó y se puso a mi lado, hombro con hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. Pienso que al final, este mundo depende de uno mismo, dije en voz baja. Ya sea hombre o mujer en el ámbito civil o político, si uno no deseaba ser intimidado y vivir con dignidad, debía hacerse fuerte. Un sólido linaje familiar, un corazón fuerte y recursos suficientes. El padre sonrió satisfecho. Has crecido mucho, Mingyue, más de lo que tu padre jamás imaginó. Hizo una pausa y luego dijo: el séptimo príncipe es un buen chico. Sus sentimientos hacia ti son sinceros. Lo sé, respondí. Pero si no lo deseas, añadió mi padre, jamás te obligaré. Una hija mía tiene todo el derecho a elegir la vida que quiere. Una cálida sensación me invadió el pecho. Me giré para mirarlo. Ya tenía canas en las sienes, marcas de años de trabajo por el país. Padre, dije con sinceridad, tu hija lo entiende. No volveré a decepcionarte ni a ti ni a tu madre. El camino por delante era largo. Tal vez aceptaría el afecto del séptimo príncipe y me convertiría en su apoyo, usando mis habilidades para brillar en un mundo más amplio. Tal vez elegiría no casarme nunca, quedándome en la mansión del duque para ayudar a mi padre y a mi hermano, convirtiéndome en su pilar más fuerte. Pero sin importar el camino que eligiera, no tendría remordimientos, porque mi vida ya estaba firmemente en mis manos. Se oían risas desde abajo. Varias criadas se perseguían juguetonamente. El sol calentaba y la brisa era suave.
Respiré hondo sintiendo como la tristeza en mi pecho se desvanecía. El mar es lo suficientemente vasto para que los peces salten, el cielo lo suficientemente alto para que los pájaros vuelen. Yu Yunce y Lady Wang no eran más que dos pequeñas piedras en mi camino por la vida. De una sola patada desaparecieron, y ante mí se extendía un camino despejado. En cuanto a aquel exmarido consumido por el arrepentimiento y la ira, ya no merecía formar parte de mi historia. Mi nueva vida acababa de empezar.